Tengo la fortuna de haber crecido en una familia que siempre me dejó ser yo, aún con mis inseguridades, miedos, dudas, con la atención que necesitaba, con que no me dediqué a las profesiones familiares, aun cuando nunca aprendí mis hijos sin aprender a montar bici, pero siempre me dejaron ser yo. Viajé, exploré, tomé decisiones precipitadas algunas veces, otras que me costaron mucho pensar, me independicé y hoy vivo mi vida como mejor me parece, con mis aciertos y desaciertos, explorando la vida en pareja, los negocios independientes, mis propios altos y bajos profesionales, viajes, alianzas, decisiones que se salen un poco de la norma, al menos entre comillas, pero es mi vida, rodeada de las personas que he escogido y los ideales en los que creo. De nuevo, tengo la fortuna de nunca haber tenido que luchar por tener mi propia voz, porque me escucharon claramente desde que aprendí a hablar y me dieron el espacio que necesité para explorar mi camino. Pero esta libertad no viene de la nada, ni ha sido parte de mi vida y de mi familia por obra y gracia del Espíritu Santo. En mi familia hemos aprendido desde hace mucho tiempo, quizás hasta generaciones atrás, a desarrollar los límites que hoy nos hacen convivir en armonía. Una armonía que va y viene, como toda familia, pero que no deja de estar presente aún cuando todos estamos regados por el mundo, cuando las nuevas generaciones van creciendo y haciendo las cosas a su manera, y aun cuando los más mayores siguen luchando día a día por lo que creen correcto. Los límites que hemos desarrollado en mi familia me han ayudado a relacionarme mejor con el mundo en que vivo, en la relación con mi prometido, Andrés, con mis amigos y también muy claramente en mi entorno profesional. Y no fue sino hasta el momento en que escuché casos contrarios, personas que no tienen estos límites con sus familias, cuando entendí que esto que siempre di por hecho en mi vida era un lujo. Y como el lujo que es, lo agradecí, lo valoré y también lo exploré un poco más a fondo. Porque, ¿qué pasa cuando crecemos y nuestras ideas son contrarias? ¿Qué pasa cuando el respeto que pedimos para nuestras vidas y nuestras decisiones es ignorado? ¿Qué pasa cuando vivimos por los sueños y las metas de los demás y olvidamos los nuestros? ¿Y qué pasa cuando seguimos creciendo y creciendo más? Y un día, después de mucho tiempo, nos damos cuenta que no estamos viviendo fieles a nosotros, sino limitados por las personas que amamos. Entonces, ¿qué pasa? Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast, el primero de esta nueva cuarta temporada, quiero conversar sobre un tema que he hablado mucho no solo con mi familia y personas más cercanas, sino también con mis amigos queridos, con algunos de ustedes por algún mensaje privado y muy definitivamente con mi psicóloga Sara. Los límites que ponemos en nuestras familias. Ese es el tema. Los límites que primero no sabemos definir, luego que nos cuesta poner en práctica, después cómo evolucionan nuestras relaciones al aplicarlos y por último, lo que aprendemos para no repetir las mismas situaciones en el futuro. Quise empezar la cuarta temporada con este episodio porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Si vamos a sacar una curita que duele, que sea rápido y con fuerza. Un solo dolor y a seguir. Este tema me parece sumamente importante para explorar en la vida, para desarrollar relaciones más sanas con las personas que amamos y también para ser un poco más amables con nosotros mismos. Porque de eso se trata todo, ¿no? O al menos en este podcast sí. Así que hoy espero que en el poco tiempo que dure este episodio te pongas cómodo, cómodo. Te sirvas esa taza de café, té, copa de vino, vaso de boba, jugo verde, un refresquito o cualquier bebida que tanto te guste y me acompañes una vez más a tener otro día maravilloso. Antes de empezar, como siempre, quiero darte las gracias por estar aquí y escuchar este podcast que es tan mío como tuyo, que creamos juntos y se va nutriendo de cada comentario y cada idea que surge de compartir en comunidad, así sea digital. Si es la primera vez que escuchas, mi nombre es Luisa Cárdenas, soy una creadora de contenido venezolana que vive desde hace casi 6 años en Ciudad de México, tengo un novio, Andrés, que mide casi 2 metros, y un perro borzoi de 2 años, Argus, que mide casi 2 metros también. Otro Día Maravilloso es un espacio del internet donde desde hace más de 30 episodios, les converso mis pasiones y las ideas que revolotean por mi cabeza todos los días. Mi trabajo diario gira alrededor del cuidado personal, del skincare, productos de belleza, bienestar,
Pero este podcast gira alrededor de lo que me da paz hablar. A veces no es paz, a veces es incómodo, pero termina siendo siempre paz. Aun cuando son temas que pueden ser complicados, como de salud mental, familia, dificultades, pero la paz viene de poder expresar todas estas ideas en un espacio seguro donde por 20, 30, 40 minutos, solo yo, este micrófono por el que estoy hablando, y ustedes que me escuchan en sus casas, carros, haciendo el súper, corriendo o paseando a sus mascotas. Esto es entre ustedes y yo. Este es un proyecto muy personal que ha crecido gracias a esta audiencia que lo escucha y lo comparte. A ustedes que me cuentan sus experiencias sobre cada tema, que en algunos episodios han sentido palabras de apoyo o de motivación, o que solo se la pasan bien y quieren extender la conversación a otras personas también. Como siempre, les pido que no dejen de hacerlo, porque mientras las palabras se sigan compartiendo, significa que el mensaje está llegando. Para esta cuarta temporada me complace anunciarles que desde ahora hasta enero, nuestro podcast contará también con un método de suscripción a través de Patreon, donde podrán tener acceso más cercano a nuestra producción, recibir episodios extras mensuales y otros beneficios que les seguiré contando a través de redes sociales. No se preocupen, los episodios que ya reciben, estos 10 de cada temporada, los seguirán recibiendo como ha sido hasta ahora, sin ningún costo. Este método de suscripción será solo una ventanita extra a lo que ya conocen del podcast, a tener algunos episodios extras más personales y sobre todo, quizás lo más importante, ser una manera de apoyar el contenido que les gusta y el equipo que lo hace. Gracias, infinitas gracias de antemano. Por ahora, vamos a lo que vamos, el inicio de la cuarta temporada y explorar un poco lo que significa poner límites en nuestras familias. Aunque empecé este episodio hablándole de los límites que pone mi familia para intentar que todos vivamos en armonía, la realidad paralela a esa es que yo, muy probablemente igual que ustedes, crecí con la idea que debía obedecer y hacer todo lo que me decían desde mis padres que me educaron, me criaron, hasta otros familiares cercanos que eran mi red de apoyo para casi todo. Y así tiene que ser, ¿no? Los niños son personas en formación que necesitan una guía, que no tienen formado todavía su mente las ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Y lo van aprendiendo en el camino. No solo lo que está bien o mal, sino en general todos los conceptos del mundo que para los demás adultos se hacen muy sencillos de entender. Ahora tenemos muchas películas animadas que les enseñan a los niños conceptos muy complejos, como la relación con las emociones, la vida y la muerte, las decisiones decisivas que tomamos. Pero digamos que cuando yo era una niña, en los 90s, mis mayores enseñanzas sobre el funcionamiento del mundo venían de las personas mayores a mi alrededor. Y aunque no conozco a todos los que están escuchando, diría que muy probablemente crecieron igual que yo. Sin embargo, pronto, muy pronto en el camino, se nos olvida que cada generación vive diferente, porque los tiempos son diferentes y la crianza que parece ser correcta para una generación no tiene que ser necesariamente lo que nosotros, ya adultos, esperamos para nuestra vida. La manera en la que mis papás se criaron es muy diferente a la manera en la que yo me crié, y si yo tuviera hijos, también los criaría muy diferente a como me criaron a mí. Lo que siento es que en la mayoría de los casos, sea cual sea la crianza, la familia quiere nuestro bienestar y los conceptos que nos enseña son en pro de ese bienestar. Las reglas son para cuidarnos, para disciplinarnos. Las enseñanzas son para que nuestro camino sea más fácil que el de ellos. Pero luego seguimos creciendo. Ya no somos tan pequeños, empezamos a formar una conciencia hacia lo que aceptamos y lo que no. Hay una muy delgada línea en la que esas reglas se vuelven limitaciones y las enseñanzas, imposiciones. Y lo que empieza siendo una buena intención, pues se convierte rápidamente en ataduras. Estoy segura que a todos nos pasa al menos en la adolescencia. Sé que a mí me pasó. Viviendo con mi papá y mis abuelos, siendo adolescente, no entendiendo muchas cosas, las angustias hormonales a todo lo que daban, no entendía la mayoría de las cosas que se pedían de mí o que debía hacer. Tuve que aprender a relacionarme con mi papá de una manera sana para los dos, porque no nos estábamos entendiendo en un momento de mi adolescencia. Mi papá es una persona más impulsiva que yo. Pensaba que la mejor manera de educarme y de reprenderme o castigarme cuando hacía algo mal era alejándose de mí. Y quizás esto suene muy bien cuando exactamente es lo que un adolescente quiere, ¿no? Que sus padres se alejen de uno. Pero no, a mí me frustraba. Para mí era todo lo contrario. Era mucho más doloroso no tener la atención y el cariño de mi papá.
Y en algún momento, aún teniendo 15 o 16 años, tuve que yo poner límites a cómo él lidiaba con estas situaciones que, ahora yo viendo atrás, me doy cuenta que también eran nuevas para él. Él tampoco había criado nunca antes un adolescente. Así que al igual que yo, él estaba aprendiendo. Los dos juntos. Pero ¿qué pasa cuando ya crecemos y deja de ser una conducta de adolescentes o de primerizos y pasa a ser una conversación entre dos adultos? Cuando las buenas intenciones se vuelven ataduras, estas ataduras pueden muy fácilmente evolucionar a ser una brecha que ahora sí aleja las partes. Nuestros papás no entienden por qué no les hacemos caso, no les seguimos el mismo juego, y los hijos no entendemos por qué nuestros padres no nos escuchan y no nos entienden. Siento que en la adultez estas brechas son mucho más graves porque, como adultos, fuera del lugar seguro de nuestro hogar, nos dedicamos a crear nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Una realidad en la que los padres no tienen la última palabra y en la que vamos dejando de depender de ellos. Y eso no siempre les gusta. Algo que hablaba con un grupo de amigos hace poco es que estas ataduras, entre comillas, que sentimos cuando vamos creciendo, vienen asociadas con los privilegios que tenemos dentro de nuestro clan, nuestra casa. Y un día nos despertamos en nuestro nuevo lugar y nos damos cuenta que ya estas ataduras no significan nada, que quizás no nos afectan ya. El tema es que muchas veces las ataduras no llegan hasta ahí, sino que se convierten en otra cosa, en dependencia emocional, en manipulación afectiva, en culpas que nos ponemos nosotros mismos. Las culpas. Salimos de casa en algún momento, sea después de graduarnos, sea al casarnos, sea incluso mucho antes que eso, con la idea de volvernos nuestras propias personas. Y en el proceso vamos dejando atrás quienes siempre nos dijeron que debíamos ser. Y esa desconexión puede generar culpas, confusión, pero todo se soluciona cuando aprendemos a poner límites. Aquí está la clave, señores, ahí está. No pretendo decirles que soy experta en este tema porque, como ya saben, soy muy curiosa en todo. Pero creo, y tal vez no me equivoco, que si no aprendemos a poner límites, tengamos 15 años o 60, la vida se nos hará mucho más larga, mucho más difícil. Y eso, por lo menos para mí, no se escucha bien. Poner límites se trata, en un muy amplio sentido de la palabra, sobre obtener libertad. Trazar una línea entre lo que aceptamos y lo que no. Y liberarnos de todas esas cargas que ni siquiera tienen que ser nuestras. Las expectativas de los demás, las carencias de los demás, para afuera. La realidad es que solo nos afectan los juicios y manipulaciones cuando dejamos que entren en nuestra piel, cuando creemos que debemos aceptar este tipo de maltratos. Y al creer que es algo que podemos aceptar, también creemos que es algo que merecemos. Y ojo ahí. Hoy les digo esto desde un lugar de mucha honestidad. No merecemos vivir limitados por las opiniones de los demás, por las cargas que nos echan a los hombros, por las expectativas que nos asignan y que no podemos cumplir. No lo merecemos, así de sencillo. Los demás podrán decir misa, pero no lo merecemos. Una idea que me ha dado mucho entendimiento sobre esto del proceso de poner límites, no solo con mi familia, sino con los demás, es que cada quien tiene sus propias carencias y actúan emocionalmente desde ellas. Nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, todos creen que hacen lo mejor posible y que quieren lo mejor para nosotros. Pero es solo nuestro trabajo decidir qué tomamos de sus opiniones y qué no. Al final del día todos estamos un poco perdidos y buscando nuestro norte en la vida. Y si en esa búsqueda las opiniones de nuestra familia nos hacen daño, queda en nosotros no dejar que nos afecten y no permitirlas. Por eso, cuando ponemos límites, decidimos por nosotros mismos. Decidimos qué responder, cómo procesar lo que nos imponen y, más importante aún, sentamos un precedente sobre lo que no aceptamos. Y eso es lo más importante. En muchos casos crecemos escuchando comentarios sobre nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestras emociones o personalidad. Esto duele, claro que duele. Y también en muchos casos respondemos y reaccionamos desde la frustración, la ira, el dolor, y eso crea huecos aún más grandes con las personas a nuestro alrededor. En cambio, cuando ponemos límites, podemos decidir reaccionar o no. Y si no reaccionamos de una manera en que busquemos la confrontación, la otra parte no siente la necesidad de seguir. En pocas palabras, cuando aprendemos a poner límites, controlamos la narrativa. ¿Me manipulas emocionalmente para prestarte atención? No te prestaré atención. Y tampoco leeré o escucharé lo que me dices. Podemos bloquear conversaciones, podemos caminar hacia el otro lado. ¿Criticas mi vida y mis decisiones?
expreso que esos juicios no me detendrán de hacer lo que creo correcto y necesario, mientras no afecte a nadie más, claro. ¿Me ofendes constantemente porque sabes que me hace daño? Mejor detengo tus palabras apenas empiecen porque no voy a aceptar atropellos. Así de sencillo. La verdad es que ojalá todo fuera así de ideal y las personas a nuestro alrededor aceptaran estos límites con tranquilidad. Pero bueno, sabemos que no va a ser así, o no siempre. Naturalmente, lo primero que viene de su parte suele ser confusión y frustración. También puede venir rabia porque no entienden por qué estamos poniendo estas barreras, pero después que pasa el primer impacto, podemos pasar a la segunda etapa, y ahí vamos a encontrar entendimiento. Cuando ya nos estamos comunicando no solo en los términos de la otra persona, sino también expresamos lo que estamos sintiendo o pensando, es cuando la conversación se abre a dos, y no es solo de un lado. Algo que he aprendido en este proceso es que poner límites puede mejorar nuestras relaciones con las personas que amamos, pero también puede mejorar nuestra relación con nosotros mismos, proteger nuestra salud mental, nuestras emociones, valorarnos primero para que los demás nos respeten después. Ahí está la magia. Quizás a veces se nos olvida que para que una familia avance y las siguientes generaciones sean mejores que las anteriores, para mantener esa unión, también cada uno se debe valorar a sí mismo. Pensar primero en nosotros mismos para poder funcionar en conjunto con los demás es lo que, en mi opinión, crea una armonía en familia. No se trata de los juicios, ni de las reglas, ni de opacar las ideas o las emociones de los demás. Se trata de entendernos y respetarnos para poder valorarnos como un conjunto de personas que funcionan bajo un mismo núcleo. Para mí, poner límites ha traído una paz mental que por mucho tiempo solo pensé que significaba culpa. Y poco a poco fui reemplazando la culpa por libertad. Y esa libertad me ha ayudado a ver la imagen más completa sobre qué significa vivir en familia. Entendimiento sobre lo que nos ha hecho ser quienes somos. Y sobre todo, me ha hecho soltar muchas cargas que simplemente no quiero que sean mías. Así que hoy quisiera que después de escuchar este episodio, también te preguntes cuáles son tus límites. ¿Qué es eso que ya no aceptas? ¿Qué es lo que te quema la piel cuando pasa? ¿Qué es lo que se va sumando a que tus frustraciones crezcan cada vez más? Y hoy, aunque sea solo un comienzo, decida soltarlo, un poquito, y luego hacer algo al respecto. Trazar esa línea invisible. Asegúrate de no pasarla. Pensar en ti primero y en el conjunto de las partes después. Esta vida es grandiosa, señores, y merecemos vivirla con paz mental. Merecemos el respeto que nos une a otras personas. Merecemos atención cuando expresamos lo que sentimos. Merecemos entendimiento a nuestras ideas. Merecemos vivir nuestra verdad. Y nuestras familias merecen romper patrones dañinos. Merecemos nuevas generaciones que no se hagan tanto daño como las anteriores. Merecemos sanar. Y les aseguro que cuando vayamos dando pasitos hacia esa libertad, que además irónicamente viene de trazar límites invisibles, despertaremos a tener otro día maravilloso. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharme. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este episodio 31 marca el inicio de la 4ª temporada de mi podcast, Otro Día Maravilloso. Si disfrutaste este episodio y los temas de los que hablé, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser cercanos a tus intereses, como el primer episodio sobre la gratitud, el episodio 7 sobre la empatía y definitivamente el episodio 15 sobre las expectativas. Y si los escuchas y te gusta, cuéntame, ¿de qué otros temas te gustaría que hablara? Gracias a todos por seguir aquí, por siempre servirse esa taza de café o té que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas, así que les agradecería muchísimo si pudieran apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales, el que sea su favorito, siguiéndonos en Instagram y en TikTok como @OtroDiaMaravilloso y suscribiéndose gratuitamente desde la plataforma en que lo escuchen, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts. También pueden encontrar mis episodios en YouTube y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que mil gracias. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kaitak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España.
Gaby Chacín Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mate produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche. Y nos escuchamos de nuevo en un próximo episodio. Besos, bye.